Aunque la variable llamada G2 tiene fama de comerse a los niños crudos, no hay tal. Fíjate qué sencillo. Considera que z es una variable aleatoria con distribución de probabilidad normal, de media 0 y desviación típica 1. Considera que x es el cuadrado de z. Pues bien, de la variable x se dice G2 con un grado de libertad y se denota como indicamos. Entiéndase que esta es la letra G minúscula. Simplemente por su pequeño tamaño no se aprecia las dos curvaturas que tiene en uno de los palitos. Pero G minúscula. En otro orden de cosas, como venimos anunciando, la variable G2 es un caso particular de la variable gamma. En concreto, la variable G2 con un grado de libertad es precisamente la variable gamma de parámetros un medio. Veamos que, en efecto, esto es el Evangelio. Considera que bautizamos f minúscula y f mayúscula a las respectivas funciones de densidad y de distribución de la variable G2 con un grado de libertad. En tal caso, la densidad en el punto X de la recta real es la derivada de la función de distribución en ese punto. Determinemos la función de distribución. El valor de la función de distribución en el punto X es la probabilidad del suceso de que x mayúscula tome un valor menor o igual que x minúscula, o sea, probabilidad de que el cuadrado de z tome un valor menor o igual que x minúscula, y sucede eso si z toma un valor mayor o igual que menos raíz de x y menor o igual que raíz de x. En consecuencia, si g mayúscula es la función de distribución de la normal 0,1, esta probabilidad es la diferencia entre el valor que toma la función de distribución de la normal 0,1 en el punto raíz de x y el valor que toma la función de distribución de la normal 0,1 en el punto menos raíz de x. En consecuencia, esta derivada trivialmente es esta. Y aplicando la regla de la cadena, trivialmente estamos aquí. Calculando esta derivada y esta otra, llegamos aquí, y si bautizamos g minúscula a la densidad de la normal 0,1, entonces fíjate, este 2 raíz de x aquí lo tienes, y en el numerador esta derivada es la densidad de la normal 0,1 en el punto raíz de x. Esta derivada es la densidad de la normal 0,1 en el punto menos raíz de x. Y como la densidad de la normal 0,1 es la que indicamos, fíjate, para obtener este número venimos aquí y donde pone z ponemos raíz de x, que es lo que hemos hecho aquí. Para obtener este número venimos aquí y donde pone z ponemos menos raíz de x, que es lo que hemos hecho aquí. A partir de aquí, operando trivialmente, estamos aquí, y fíjate, este raíz cuadrada de 2 que hay en el denominador lo escribimos como 1/2 elevado a 1/2, todo ello en el numerador. Y raíz de pi, coño, qué casualidad, es gamma de 1/2, con lo que estamos aquí. Por lo demás, si x es el cuadrado de z y z es normal 0,1, la variable x solo puede tomar valores positivos. En fin, como estamos hablando de variables continuas, es lo mismo decir positivo que decir no negativo. Tanto da, por estar hablando, como decimos, de variables continuas. En cualquier caso, a la vista de este resultado, con cualquiera que se atreva, apostamos tranquilamente la vida a que esto está escrito en todos los evangelios.
la variable g2 con un grado de libertad es la gamma de parámetros un medio, un medio. Siendo esto el Evangelio, la determinación de la media, la varianza y la función generatriz de momentos de la variable g2 con un grado de libertad es trivial, es cosa de niños de Z. Basta venir aquí y donde pone P poner un medio, donde pone A poner un medio. Así resulta que la media es 1, la varianza es 2, la función generatriz de momentos es 1 menos 2t elevado a menos un medio para valores de t inferiores a un medio. Más cosas, fíjate ahora. Considera que la variable i sub 1 tiene distribución g2 con un grado de libertad y así sucesivamente la variable y sub n tiene distribución g2 con un grado de libertad. Además, esas variables son independientes. Considera ahora la suma de todas ellas, suma que por eficiencia bautizamos y mayúscula. Pues bien, en estas condiciones de la suma se dice g2 con n grados de libertad y se denota como indicamos. Observa que si i sub 1 tiene distribución g2 con un grado de libertad, i sub 1 es una gama de parámetros un medio, y así sucesivamente. Si y sub n es g2 con un grado de libertad, estamos hablando de la gama de parámetros un medio. En consecuencia, siendo estas independientes, el carácter reproductivo de la distribución gamma garantiza que la suma de y1, etcétera, yn tiene distribución de probabilidad súper famosa, tiene distribución de probabilidad gamma de parámetros evidentemente n medios, un medio. O sea, la variable g2 con n grados de libertad es la gamma de n medios, un medio. En consecuencia, la determinación de la media, la varianza y la función generatriz de momentos de la g2 con n grados de libertad es cosa de niños de Z. Basta venir aquí y donde pone P escribir n medios, donde pone A escribir un medio. Así resulta que la media es n, la varianza es 2n y la función generatriz de momentos es la que indicamos. No hay que decir que la función de densidad de probabilidad de la g2 con n grados de libertad se obtiene trivialmente viniendo aquí y sustituyendo P por n medios, A por n medios. En definitiva, la variable g2 se gestiona llevando el agua al molino de la variable gamma. La variable g2 con n grados de libertad es la gamma de parámetros n medios, un medio. Y con eso, todo el mundo que tiene las ideas claras, es decir, todo el mundo que no está en esta situación, no necesita más. Gestionar la g2 se reduce a llevar el agua al molino de la gamma, que es este hermoso molino. Fíjate ahora, considera que la variable b tiene distribución de probabilidad g2 con n grados de libertad, o sea, estamos hablando de una variable gamma de parámetros n medios, un medio. Considera que la variable c
tiene distribución de probabilidad G2 con m grados de libertad. Es decir, estamos hablando de la variable gamma de parámetros m medios, un medio. Considera además que B y C son independientes. En este contexto, piensa en la suma de B y C. De inmediato se plantea la pregunta del millón. ¿Qué distribución de probabilidad tiene la suma? La respuesta a la pregunta es trivial. La reproductividad de la distribución gamma garantiza que la suma de B y C es una variable gamma. ¿Con qué parámetros? Bueno, aquí la suma de n medios y m medios, que es n más m dividido por 2. Aquí un medio. Así las cosas, si la suma de B y C es la gama de parámetros n más m medios, un medio, con cualquiera que se atreva apostamos tranquilamente la vida a que la suma de B y C viene a ser precisamente la variable G2 con n más m grados de libertad. Todo esto se expresa de modo eficiente diciendo que la distribución G2, que la variable G2 es reproductiva respecto a los grados de libertad. Reproductiva respecto a los grados de libertad. Lo ilustramos con un ejemplo. Considera que la variable B tiene distribución G2 con 3 grados de libertad, la variable C tiene distribución G2 con 4 grados de libertad y que son independientes. En tal caso, la suma de B y C tiene distribución G2 con 3 más 4, que son 7 grados de libertad. En fin, nos despedimos de la variable G2 con dos preciosas figuritas. Esta relativa a la densidad de probabilidad de la variable G2. Esta relativa a la función de distribución. En negro, el caso correspondiente a un grado de libertad. En azul, el caso correspondiente a 2 grados de libertad. En verde, 3 grados de libertad. En rojo, 4 grados de libertad. En fucsia, 5 grados de libertad. Por lo demás, para que tomes buena nota de la importancia de la variable G2, un aviso. Cuando hablemos de la llamada variable T de Student y también de la variable F de Snedeker, en ese trance la variable G2 tendrá protagonismo estelar. En definitiva, la variable G2 es una criatura muy hermosa que nos conducirá hacia la felicidad, es decir, al conocimiento de otras criaturas también muy hermosas, como es el caso de la variable T de Student y de la variable F de Snedeker.